Abundancia emocional es esa capacidad de cambiar nuestras propias experiencias emocionales, de ese antiguo juicio, de ese antiguo dolor, resentimiento, o no tan antiguo, a veces son muy nuevos y muy presentes, donde yo odiaba a mi padre. Tengo la capacidad de verlo con otros ojos, y cuando lo veo con otra mirada nace una nueva experiencia emocional, y esa nueva experiencia emocional me va a llevar a un estado interno que antes era incapaz de tener o de experimentar, y eso es riqueza interior, pero también de activar ese amor propio, de encontrar ese equilibrio interno, esa paz interna. A veces tardamos en darnos cuenta de ciertos elementos, como digo, invisibles, pero que son claves para trabajar lo que entendemos por abundancia y plenitud. Entonces, ¿qué es la abundancia? Obviamente, desgraciadamente, en el mundo en el que vivimos, tan arreglado a lo material, pues la gran mayoría de personas, cuando les preguntas qué es la abundancia, pues te empezarán a hacer referencia a temas pues materiales, ¿no? Tener un buen salario económico, poder comprarse lo que uno quiere cuando lo necesita, tener una casa pues, a la que estés a gusto, tener un coche, poder ir de viaje, no sé, ¿no? Pues poder tener caprichitos, etc. Lamentablemente, digo lamentablemente porque eso simplemente es un nivel, eso simplemente es una expresión más de todas las que realmente representan la abundancia y la plenitud, pero en verdad es la más superficial. La parte material es la más superficial, ¿no? El origen está en otros niveles, como digo, invisibles, ¿sí? Entonces, la abundancia, una de las más importantes, es la emocional, la abundancia emocional. ¿A qué nos referimos cuando decimos abundancia emocional, ¿no? Abundancia emocional es esa capacidad de cambiar nuestras propias experiencias emocionales, ¿no? De ese antiguo juicio, de ese antiguo dolor, resentimiento, o no tan antiguo, a veces son muy nuevos y muy presentes. La abundancia emocional es esa capacidad, ese proceso que a veces somos capaces de regalarnos a nosotros mismos, otras no, de realmente regalarnos esa capacidad de cambiar ese tono emocional y, por lo tanto, generarnos una nueva experiencia emocional de esa herida antigua emocional, ¿sí? Entonces, la abundancia emocional es esa capacidad de cambiar esa experiencia, pero también de activar ese amor propio, de encontrar ese equilibrio interno, esa paz interna, ¿no? Esa plenitud. Donde yo odiaba a mi padre, tengo la capacidad de verlo con otros ojos, y cuando lo veo con otra mirada, nace una nueva experiencia emocional, ¿no? Y esa nueva experiencia emocional me va a llevar a un estado interno que antes era incapaz de tener o de experimentar, y eso es riqueza interior. Eso no se puede comprar con dinero, y aunque tengas todo el dinero del mundo, eso te puede hacer muy infeliz, te puede amargar internamente, y puede hacer que todos esos bienes materiales pierdan todo el sentido si no has sido capaz de trabajar esos aspectos internos, ¿no? Por lo tanto, no nos olvidemos, por favor, que hay una abundancia emocional súper importante a trabajar, ¿sí? Luego, obviamente, hay otra abundancia, que es la abundancia, por ejemplo, social, la abundancia de relaciones. Ojo, no significa cantidad. No por tener 30 amistades tengo una mayor abundancia en relaciones, ¿no? No. La abundancia social es esa abundancia que puedes tener 3 vínculos, pero que esos vínculos sean auténticos, ¿no? Que esos vínculos te permiten transitar en diferentes polaridades de tu ser interno, ¿no? Diferentes etapas de tu evolución personal, ¿no? Y esos vínculos te den ese cobijo para experimentarte a ti mismo desde diferentes ángulos, a veces muy oscuros, otros desde la luz interna, ¿no?
pero son diferentes polaridades internas que si tenemos la fortuna de tener vínculos realmente fuertes, saludables y auténticos a nuestro lado, eso para mí, en lo personal, eso sí que es una opinión personal, pero también en lo profesional, todo lo que he podido observar de miles de casos, ¿no? Que he podido acompañar y he podido observar, realmente marca la diferencia en una persona que se siente satisfecha con la vida, en una persona que realmente le encuentra significado a la vida, ¿no? El hecho de poder tener esos vínculos, y como os digo, no son de número, son de calidad, ¿sí? Entonces la abundancia relacional es muy importante, ¿sí? Luego, obviamente, tenemos otro tipo de abundancia que podría ser la abundancia espiritual o mental, ¿no? Esa capacidad que todos tenemos, porque la tenemos todos, ¿no? Pasa que a algunos les gusta justificarse no, es que yo esto no tengo la capacidad, ¿no? No sé si os ha pasado, ¿no? A mí muchas veces amigos o familiares, no sabes que tú tienes la capacidad de perdonar, pero yo no la tengo, yo soy muy rencoroso y yo no tengo esa capacidad y tampoco la quiero tener. ¡Qué cobarde! Eso es ser muy cobarde y muy egoísta contigo mismo y con los demás, porque a veces es cierto que de manera innata algunos podemos tener activadas unas competencias cognitivas y emocionales y otros más desactivadas, pero eso no significa que no las podamos activar, trabajar y ser conscientes de su relevancia y su importancia, ¿no? Entonces, como os decía, obvio, hay una abundancia de mental, ese regalo que significa el cambio de percepción. Ver una historia que para ti es muy importante desde otra comprensión, desde otro ángulo. Y eso te regala una nueva perspectiva y una nueva perspectiva te regala una nueva experiencia, una nueva realidad. Y por lo tanto, para trabajar la abundancia y esa plenitud que todos buscamos en todos sus niveles, es necesario conectarnos con esa capacidad de ese cambio de conciencia, de esa capacidad espiritual que todos tenemos de conectarnos con algo mayor a nosotros mismos, ¿sí? Ahora recuerdo un amigo que siempre me dice, Sara, es que los que creéis en Dios tenéis mucha suerte. Porque claro, cuando os pasa algo, simplemente se lo entregáis y le pedís que os oriente. Y eso os descarga, os hace descargaros ese peso de tener que ser responsables 100% de vuestra propia vida, ¿no? Y de tener que tener el control de las situaciones y de tener que decidir si voy por aquí o por allá, ¿no? Yo le decía, porque este amigo me decía, es que desde el pensamiento racional y lógico no es posible creer en Dios, ¿no? Y yo le decía, esto es una creencia tuya porque yo conozco muchos argumentos muy racionales y muy científicos que pueden indicar que sí existe una inteligencia superior. Obviamente yo no sigo ninguna religión, ¿no? Bueno, obviamente, no tiene por qué ser obvio, ¿no? Pero en mi caso yo no sigo ningún dogma de fe, pero sí creo firmemente en que hay una inteligencia superior a la mía y que yo obviamente no sé todas las respuestas. Y eso sí que es verdad, que me hace sentirme sostenida por una abundancia, por una fuerza que obviamente en momentos donde nuestro ego no tiene respuestas, donde ya no sabemos en qué sostenernos, porque no tenemos respuestas hacia dónde ir, sentir esa conexión espiritual, esa grandeza, obviamente nos ayuda, nos empuja a conectarnos con esa plenitud. Y por lo tanto, la abundancia mental y espiritual, en definitiva, también hace referencia a esa capacidad de actitud que todos tenemos, ¿no? Seguro que muchos de vosotros os pasa, ¿no? El vaso se puede ver medio vacío, medio lleno, ¿no? Lo típico que se dice. Ante una situación, alguien lo puede ver como una gran oportunidad y otros lo pueden ver como un gran fracaso, como una gran pérdida. No pasa nada. Yo, por ejemplo, he sido experta en ver siempre la carencia, en ver el problema, en ver dónde había la falla y no en ver
tan claramente, o al menos de primera, ver esa oportunidad, ver que realmente el vaso también estaba medio lleno, no solo medio vacío, ¿no? Pero no pasa nada. En mi caso, por mi historia personal, tenía tendencia a ver siempre la carencia y a tener esa actitud de carencia. No pasa nada, es ser consciente de ello, ¿no? En cambio, otras personas, mi marido, ante un problema, siempre veían el vaso medio lleno. Y es como, jolines, estamos viviendo la misma situación, el mismo problema, tú lo ves de una manera y yo de otro. La abundancia emocional, de relaciones, bueno, de material, ¿no? La mental, espiritual, no significa que tengamos que aprobar con un sobresaliente desde el inicio. Como he dicho, es un camino. Pero tenemos que ser conscientes que ese camino es importante. Es importante recorrerlo. Y para recorrer un camino tenemos que ser conscientes que existe. Si no somos conscientes que existe, pues obviamente no vamos a andarlo, ¿no? Y por eso es importante, partimos desde donde partimos. O sea, por favor, tener presente algo. No existe alguien especial. No os creáis, está lleno, cada vez más llenos de gurús, de iluminaos, que ellos dicen que tienen la clave de las cosas. No, 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 no. Es que la clave es algo que todos, sin especialismos ningunos, poseemos en nuestro interior esa capacidad. En nuestro corazón. Todos. No hay nadie que no lo tenga. Ahora bien, como todo, depende de la voluntad y de la decisión interna de decir, voy a conectarme con esa abundancia que ya la tengo, pero que estoy desconectada de ella. ¿Sí? Estamos desconectados de esa abundancia que es natural, es innata en nosotros. Todas las abundancias que he hablado, todas las tenemos en nuestro interior, pero obviamente cada uno desde su historia, alguno tendrá activada alguna abundancia, otros otra, ¿no? Y cada uno tiene su punto de partida, ¿no? Cada uno tiene como su rotura, ¿no? Entonces, en ese rompernos, cada uno tendrá que reconstruirse desde un ángulo distinto. Y no es mejor ni peor, ¿no? Todos hemos conocido gente, bueno, yo al menos he tenido la suerte de poder conocer gente muy pobre. Cuando digo pobre, de verdad. O sea, que no podían comer a final de mes, ¿no? Y que te digan, cálmate, Sara, ¿no? Tía, ¿has visto el sol que hace hoy? ¿Has dado las gracias por este aroma de café que has podido oler hoy? O sea, esa contraposición, ¿no? Si habéis tenido la suerte de estar en tribus o en viajes de estos donde viven en otro mundo, ¿no? O al menos en el mundo de Occidente al cual yo pertenezco, ¿no? Estas sociedades donde solo corremos, ¿no? Solo estamos corriendo. Hemos de ser productivos y nunca es suficiente. Nunca hemos sido suficientemente buenos, ¿no? Siempre nos queda aprender este idioma, aprender este otro máster, ganar más dinero, no sé, siempre, nunca somos lo suficientemente buenos, ¿no? Entonces, de repente, ver una gente que te dicen que están bien y tienen un par de zapatos, pero de verdad no es un eslogan de marketing, que es cierto. O sea, yo conviví con ellos, o sea, los conocí bien y era como, wow, es que te lo dicen de verdad, o sea, para ellos no es un eslogan, ¿no? Y me decían, porque tú necesitas muchas cosas para estar bien, yo no. ¿Sabes? Entonces, ¿quién es más rico? ¿El que tiene muchas cosas o el que tiene pocas pero no las necesita, ¿no? Entonces, al final hay tantas maneras de comprender las realidades tan complejas que vivimos, ¿no? Entonces, como os digo, hay que cultivar estos otros niveles y como os decía, ¿no? A veces uno tiene muy activado por programación inconsciente, por herencia transgeneracional, por historia pendiente en el alma, ¿no? Por información en el inconsciente desde que uno es pequeño, cómo se ha construido. Es decir, es muy complejo. Estamos hechos de muchas piezas. Pero todas estas piezas, como os digo, se pueden traducir en una primera instancia en tener mucha abundancia material, pero en tener mucha pobreza espiritual,
o social, de relaciones, o emocional, o de salud, etcétera, ¿no? En cambio, otras personas, como les digo, tienen mucha abundancia espiritual, por ejemplo, o emocional, y muy poca de lo otro, ¿no? Se trata de ser consciente que tenemos la fortaleza interna y la capacidad interna de hacer cambios internos en nuestra mente y en nuestro corazón que desbloqueen esos niveles que menos manifestados tenemos, ¿sí? Porque realmente todos estamos llamados a poder mejorar esos bloqueos, cada uno en sus niveles que tenemos en abundancia, ¿no? Podemos pensar, ¿no?, en los diferentes niveles de abundancia que hemos hecho referencia, que puede ser por azar, por suerte o por mala suerte o por herencia, ¿no? Lo típico, ¿no?, es que esta persona ha heredado no solo terrenos y no solo, yo qué sé, 1000 cosas materiales, sino ha tenido la suerte de tener una familia estructurada, un padre presente, una madre súper molona, súper guay, etc. ¿Vale? Podemos pensar así, que todo es en relación a factores externos y por lo tanto mi plenitud, mi abundancia en los diferentes niveles depende exclusivamente de factores externos, ¿de acuerdo? O podemos pensar, que es lo que trabajamos en bioneuromoción, que obviamente sin negar, sin decir que no existen esos factores externos, que es obvio que existen, ¿no? Porque no es lo mismo nacer en una familia donde, yo qué sé, pues has tenido una familia súper estructurada desde el inicio, ¿no? O heredas hectáreas y hectáreas de un pueblo con casas y terrenos, ¿no? Obviamente el punto de partida no es el mismo, ¿vale? Que si externamente no heredas nada de esto, ¿no? Y tu transgeneracional, la información epigenética es diferente. Ok, de acuerdo, esto no lo negamos, existe. Pero en bioneuroemoción sabemos que la clave y el gran poder que todos tenemos es el cambio interno. Es el cambio de nuestra mente, de percepción, ¿sí? Y el cambio en nuestro corazón, cambiando las experiencias emocionales que tenemos y cambiando sobre todo la relación más importante que existe en el universo, que es la relación con uno mismo. Esa es la relación que más hemos de nutrir, cuidar, comprender, atender, porque de aquí se proyecta todo lo demás. Os lo prometo, os lo juro, funciona así.